El mundo del crimen organizado nunca fue el mismo después de la caída de Al Capone, el legendario gángster cuyo nombre completo era Alphonse Gabriel Capone. Este hombre se convirtió en una figura central del crimen en los Estados Unidos durante la era de la Prohibición. Sin embargo, su vida de opulencia y violencia tuvo un abrupto final el 5 de junio de 1931 cuando fue arrestado por evasión de impuestos, un cargo que parecía menor comparado con sus numerosos y notorios crímenes. La caída de Capone fue tan espectacular como su ascenso. A pesar de su habilidad para eludir a la ley durante años, finalmente fue la tenacidad del gobierno estadounidense y su enfoque en seguir el rastro del dinero lo que selló su destino. El caso de Capone subraya que incluso los criminales más poderosos y astutos no pueden escapar del largo brazo de la ley. Fue arrestado en Chicago, la ciudad que había dominado con puño de hierro, y su detención marcó el principio del fin de su reinado criminal. Acompáñenos en este recorrido por la vida de Al Capone, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso al poder y su inevitable caída, desentrañando los eventos que lo convirtieron en uno de los criminales más infames de la historia. De Brooklyn a Chicago, la vida personal de Al Capone. Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, siendo uno de los 9 hijos de Gabriele Capone y Teresa Riula, inmigrantes italianos provenientes de Angri, un pequeño pueblo cerca de Nápoles. Gabriele era barbero y Teresa costurera. La familia Capone se instaló en el barrio italiano de Brooklyn, donde Al creció en un entorno marcado por la inmigración y la lucha diaria por sobrevivir. Desde joven, Al Capone mostró un carácter rebelde y una propensión a meterse en problemas. Asistió a la escuela pública hasta el 6º grado, cuando fue expulsado a los 14 años por golpear a una maestra. Tras su expulsión, Capone se unió a varias pandillas juveniles de Brooklyn, donde empezó a ganar notoriedad. En 1918, Capone se casó con Mae Josephine Coughlan, una mujer de ascendencia irlandesa. Juntos tuvieron un hijo, Albert Francis Sonny Capone, nacido el mismo año. La familia Capone trató de llevar una vida familiar típica, pero la influencia del crimen organizado siempre estuvo presente. En cuanto a sus hermanos, Ralph Batas Capone y Frank Capone también estuvieron involucrados en el crimen organizado, trabajando estrechamente con Al en sus diversas actividades ilegales. La familia Capone se mudó a Chicago en 1920, buscando nuevas oportunidades y dejando atrás los problemas con la ley en Nueva York. La vida personal de Capone estuvo marcada por el contraste entre su faceta familiar y su brutal vida criminal. A pesar de sus intentos por mantener una imagen de hombre de familia, su reputación como uno de los gángsteres más temidos y poderosos de la época eclipsaba cualquier intento de normalidad. El ascenso de Scarface, la vida criminal de Al Capone. La carrera criminal de Al Capone comenzó en las calles de Brooklyn, pero fue en Chicago donde realmente se convirtió en una leyenda. En 1920, Capone se unió a la organización criminal de Johnny Torrio, un capo de la mafia que vio en el joven Al un talento innato para el crimen. Torrio se convirtió en su mentor, enseñándole las complejidades del crimen organizado. El punto de inflexión en la carrera de Capone llegó con la ley seca en 1920, que prohibía la producción, importación y venta de alcohol en los Estados Unidos. Este periodo, conocido como la Prohibición, fue una mina de oro para los gángsteres, y Capone aprovechó la oportunidad para construir un imperio basado en el contrabando de licor, la extorsión y el juego ilegal. En 1925, tras un intento de asesinato que dejó a Johnny Torrio gravemente herido, Torrio decidió retirarse y entregó el control de su organización a Capone. Bajo el liderazgo de Capone, la organización se expandió y se volvió aún más violenta. Capone estableció una red de distribución de alcohol que abarcaba toda Chicago y se extendía a otras ciudades importantes. Su operación generaba millones de dólares anuales, y Capone se hizo conocido por su estilo de vida lujoso y ostentoso. A lo largo de su carrera, Capone estuvo involucrado en numerosos crímenes, incluyendo asesinatos, sobornos y chantajes. Uno de los eventos más infames asociados con su nombre fue la masacre de San Valentín en 1929, donde 7 miembros de una banda rival fueron brutalmente asesinados. Aunque nunca se demostró su implicación directa, la masacre solidificó su reputación como un criminal despiadado. Capone también se aseguró de mantener una imagen pública de benefactor, donando dinero a obras de caridad y asistiendo a eventos sociales de alto perfil. Esta dualidad de personalidad le permitió ganarse tanto el temor como el respeto de muchas personas en Chicago y más allá.
El apogeo de Capone llegó a su fin no por los crímenes violentos que cometió, sino por un error técnico, la evasión de impuestos. En 1931, tras años de investigaciones y recopilación de pruebas, el gobierno federal logró acusar a Capone de evasión fiscal, un delito menor en comparación con sus otras actividades, pero suficiente para poner fin a su reinado. El ocaso de Scarface, la caída de Al Capone. La caída de Al Capone fue tan meticulosa como inevitable. A pesar de sus múltiples crímenes, fue la evasión de impuestos lo que finalmente llevó al infame gángster a la justicia. Durante años, las autoridades estadounidenses intentaron atraparlo, pero la red de sobornos y amenazas de Capone lo mantuvo fuera del alcance de la ley. La investigación que llevó a la captura de Capone comenzó en la década de 1920, con el Departamento del Tesoro y el FBI trabajando en conjunto para seguir el rastro del dinero. Liderados por el agente especial Frank J. Wilson, los investigadores utilizaron técnicas innovadoras para rastrear los ingresos no declarados de Capone. Sabían que, si podían probar que Capone no había pagado impuestos sobre sus enormes ingresos ilegales, tendrían una base sólida para su arresto. El caso culminó el 17 de octubre de 1931, cuando Capone fue declarado culpable de 5 cargos de evasión fiscal. Fue sentenciado a 11 años de prisión, multado con $50.000 y obligado a pagar $215.000 en impuestos atrasados y costos judiciales. Fue enviado inicialmente a la Penitenciaría Federal de Atlanta, pero debido a su influencia y capacidad para manipular a los guardias, fue trasladado en 1934 a la recién inaugurada prisión de Alcatraz, una isla fortaleza frente a la costa de San Francisco, diseñada para alojar a los criminales más peligrosos e influyentes de Estados Unidos. En Alcatraz, Capone fue aislado de sus contactos y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Contrajo sífilis en su juventud, una enfermedad que, sin tratamiento adecuado, empezó a afectar su cerebro, llevándolo a un estado de demencia progresiva. En 1939, debido a su mala salud, fue trasladado al Centro Correccional Federal de Terminal Island en California, y luego, en noviembre del mismo año, fue liberado anticipadamente por su condición médica. Capone pasó sus últimos años retirado en su mansión en Palm Island, Florida. Murió el 25 de enero de 1947, a los 48 años, por un paro cardíaco tras sufrir un derrame cerebral. Así terminó la vida de uno de los gángsteres más notorios de la historia, cuyo nombre sigue siendo sinónimo de crimen y corrupción. La historia de Al Capone es un recordatorio de que, sin importar cuán poderosa sea una figura criminal, siempre hay consecuencias por sus acciones. Capone vivió una vida de lujos y excesos, pero su caída fue igualmente dramática y dolorosa. Su arresto y condena demostraron que incluso los criminales más intocables pueden ser llevados ante la justicia con suficiente perseverancia y estrategia. El legado de Capone sigue vivo en la cultura popular, en libros, películas y series de televisión que han inmortalizado su figura. Sin embargo, más allá de la fascinación con su vida de crimen, su historia sirve como una advertencia sobre los peligros del poder descontrolado y la corrupción. Si te ha interesado este video sobre la vida y caída de Al Capone, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. No olvides activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias sobre los criminales más infames de la historia. Hasta la próxima.